¿Sabías que El Salvador tiene oro, litio y cobre, los minerales más valiosos para la tecnología del futuro? El pulgarcito de América está a punto de conseguir el sueño de cualquier país latinoamericano, de la construcción de un gigante rascacielos. Señoras y señores, ¿cómo están mis hermanos? Sean bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Resulta y resalta que por ahí últimamente hemos visto y seguramente están siguiendo toda esta serie de noticias. El presidente Bukele en su último mandato, cuando tomó posesión, dijo precisamente: la seguridad ya no es una prioridad puesto que ya está el tema bajo control. No obstante, vamos a enfocarnos en la economía. Generalmente se puede ver que el desarrollo de un país que le está yendo bien se logra ver en sus ciudades. Y es por eso que vamos a ver estos dos videos en los cuales vamos a ver la siguiente fase. El primero se llama así: El Salvador le da la vuelta al partido, o sea que remonta y apunta a convertirse en un gigante de infraestructura. Este es el primero que vamos a ver y posteriormente vamos a ver uno que tiene que ver con el tema tecnológico. Este es el canal de mi amigo Alexander Riverstone. Está en la parte de la descripción lo que es el canal para que ustedes lo puedan ver y todo eso. Así que no se diga más, comenzamos rapidísimamente en 3, 2, 1, vamos a ver. Pero aún así, Japón es muy sísmico y aún así puedes tener edificios hermosos y altos. Nace una nueva estrella en América. Lo que hace un par de años parecía impensable, ahora está a punto de convertirse en una realidad. El pulgarcito de América, una de las naciones más pobres de la región, está a punto de conseguir el sueño de cualquier país latinoamericano: el tan ansiado progreso urbanístico. Cuando revisamos el mapa de las grandes construcciones en altura en Latam, encontramos Bogotá, Ciudad de México, Monterrey y desde luego Ciudad de Panamá, una de las ciudades con más rascacielos del mundo. Pero ni por Estados Unidos se nos viene a la mente El Salvador, como un país que hasta hace pocos años enfrentaba una crisis de falta de inversión extranjera, está logrando atraer proyectos millonarios y enormes multinacionales. Durante décadas, las grandes ciudades de América Latina han experimentado una transformación impresionante, con rascacielos redefiniendo sus skylines y megaproyectos cambiando la forma en la que sus habitantes viven y trabajan. Recientemente, México presentó al mundo la impresionante Torre Rice en la ciudad de Monterrey, que alcanzaría los más de 470 metros de altura y 94 pisos, que a partir de 2026 la convertirían en uno de los 20 rascacielos más altos del mundo y el segundo del continente, solo por detrás del World Trade Center en Nueva York. Mientras esto ocurría, la ciudad de San Salvador, una de las 7 urbes más grandes de América Central, se mantenía rezagada sin apenas inversión en grandes proyectos y con un crecimiento horizontal interminable que iba comiéndose poco a poco más áreas naturales y cada vez más alejado de la capital. Y es que aunque muchos activistas critican la construcción de rascacielos, lo cierto es que los proyectos verticales resultan mucho más amigables con el medio ambiente que las construcciones horizontales, donde un par de casas pueden abarcar cientos y cientos de metros cuadrados de superficie que antes eran bosques o zonas verdes. Ya sé que muchos en este momento asumirán que la falta de iniciativa por construir rascacielos se debe a la naturaleza del suelo salvadoreño, un territorio con una elevada actividad sísmica y compuesto hasta en un 90% por material volcánico. No porque un país sea sumamente sísmico significa que no se puedan hacer edificios. Ahí está el tema de Japón. Es el país, o se supone que es uno de los territorios donde más tiembla de todo el mundo, y sus temblores no son pequeños, o sea, no son de 5, 6 grados, no, son de 7, 7.8, 8 en algunas ocasiones. No obstante, Tokio, por ejemplo, tiene uno de los edificios más altos de la zona. Por otro lado, también, no sé, México, Ciudad de México, es verdad que no tenemos tantísimos como otros lugares, pero sí tenemos bastantes edificios. Entonces, en temas de ingeniería civil, no es imposible construir en ningún suelo. O sea, cuando tú vas a la escuela, a la universidad, lo que sea, te dicen, puedes construir en el lugar que tú quieras. Lo único que se necesita es más inversión, más ingeniería, mejores estructuras, pensarlo de forma diferente. No es lo mismo que construyas una casita de 1 o 2 pisos a que construyas un edificio de 20 o 30 niveles. No se arriesgaría a perder millones de dólares en un proyecto que podría terminar de forma fatal,
¿cierto? O sea, yo creo que el tema no es de que les dé miedo a las empresas hacer un edificio, sino que el costo es muy alto. O sea, por ejemplo, no hay tantos edificios en Ciudad de México porque es muy caro. Se puede hacer. Está la torre latinoamericana que se construyó desde hace bastantes décadas. La torre latinoamericana no se cae cuando tiembla. Lo mismo pasa en el edificio la Torre Vancomer, que una vez me tocó ir cuando lo estaban construyendo y tiene, en vez de columnas, son amortiguadores tal cual que hacen que soporten el movimiento de los temblores. Y esto aplica en muchos edificios, pero no significa que por eso. Significa que simplemente es más caro, obviamente. La verdad es que esto no podría estar más alejado de la realidad. Existen países con una actividad sísmica y un terreno incluso más riesgoso y complejo que el de la Ciudad de México. Es peor suelo que el del Salvador, me atrevo a decirles. ¿Por qué? Porque ustedes tienen suelo volcánico, es decir, suelo firme, fuerte, rocoso. Nuestra ciudad está encima de un lago. Entonces, lo que les digo, se puede construir donde ustedes quieran. Y que aún así lograron tener un desarrollo en altura envidiable por la gran mayoría de países. Tenemos el caso de Japón, Indonesia en Yakarta o el mismísimo Chile, donde se encuentra la Gran Torre de Santiago de más de 300 metros de altura. La realidad es que las regulaciones y trabas burocráticas que existían en El Salvador en torno a la construcción en altura hacían imposible un proyecto a gran escala y pasaron décadas hasta que por fin se pudiera construir la primera torre de más de 100 metros en 2011 y más de 10 años más tarde se anunciaba la segunda, la Torre Millennium Plaza. Recientemente, el gobierno salvadoreño ha anunciado una serie de medidas que facilitarían y agilizarían procesos de aprobación y la reducción de requisitos en la construcción de rascacielos en el territorio. No pasó mucho tiempo para que la noticia fuera bien recibida por el sector empresarial. Y de inmediato empezaron a sonar nuevos planes de obras impresionantes. Uno de los más ruidosos fue el anuncio de la construcción de un gigante rascacielos por parte de la empresa Tether, la criptomoneda estable más utilizada en el mundo, con una capitalización de mercado de más de 130.000 millones de dólares según CoinMarketCap, anunciado por el mismo presidente Nayib Bukele, que planea ser uno de los más grandes jamás construidos en América Latina. Presta atención. Miren, vamos a ver, esta es la torre. ¿Cómo será la torre? Creo que es importante. Primero, invertir en la infraestructura aquí. La torre está por todas partes, es un símbolo, casi un símbolo de prosperidad, de crecimiento de un país. Y creo que hay el Torre Presidente. Hay algunas otras torres. Pero queremos demostrar que no es para nosotros solo venir aquí y poner un logo enfrente de cualquier edificio. Para nosotros el compromiso es mucho más profundo. Queremos poner dinero en la mesa para construir algo que sea hermoso. O sea, creo que este es el CEO de la empresa que nos acaban de comentar de la criptomoneda y está platicando sobre este proyecto. Lo mismo que les dije al principio del video tiene mucha lógica. Cuando un país le empieza a ir muy bien, es cuando empieza a ver que sus ciudades aquí en México, por ejemplo, que es donde yo he estado, les puedo decir en los últimos 20 años he visto como ciudades que antes eran pueblitos se están convirtiendo en ciudades, o sea, ciudades ya grandes. Por ejemplo, Monterrey, hoy día, si tú vas a Monterrey dices, wow, qué ciudad. Pero hace 50 años no era lo que es. Y lo mismo está pasando con muchas, o sea, Querétaro, Puebla, etcétera. Son ciudades que últimamente están creciendo mucho. Y eso te habla, aparte del desarrollo de un país. Este edificio tan alto va a asistir, no solo a nosotros, sino a muchas empresas que nos están pidiendo que sigamos nuestros pasos. Para que tengas una idea, la Gran Torre de Santiago, la que te mencioné hace un rato, y quien a su vez fue por años el más grande rascacielos de Latinoamérica, tiene en su interior apenas 64 pisos, midiendo en torno a 300 metros. Esta nueva torre podría contener hasta 70 pisos o alrededor de 325 metros de altura. Pero este es solo uno de muchos otros proyectos que se planean construir en El Salvador.
Según palabras del director ejecutivo de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de la capital salvadoreña, en los últimos 6 meses se han presentado hasta 5 proyectos de edificios superiores a 35 pisos, tanto para uso residencial como de oficinas. O sea, está empezando. Total, si consideramos que actualmente el más alto del país tiene apenas 24... No manches, o sea, el edificio actualmente, el edificio más alto de El Salvador, de todo el país, tiene 24 pisos. Y está hablando de que últimamente hay ya solicitudes para más de 35 pisos. Entonces, esto va a significar que de repente vas a ver un montón de edificios en El Salvador, en lo que antes no había nada. Espera que muy pronto sean anunciados otras obras similares a lo largo del territorio. A su vez, se espera un auge en los complejos habitacionales y hoteles en la zona costera del país. Veíamos justamente ese tema, ¿no? Que en El Salvador se estaba desarrollando mucho y que aparte las casas estaban subiendo de precio. Eso significaba una oferta-demanda, o sea, cada vez más gente quería o estaba buscando casas en El Salvador y había pocas. Por eso significaba que los precios aumentaban. No obstante, esto va a traer consigo que cada vez haya más creación de casas y todo eso. Y obviamente, ustedes dirán, ¿y a nosotros qué nos interesa que haya edificios altos? Bueno, pues para aquellos que se dediquen a la construcción va a haber más trabajo, aquellos que presten servicios va a haber más trabajo, va a haber más consumo interno. Ahora vamos a ver este video que dice El Salvador, ¿cómo convertirse en una potencia económica con riqueza, inversión y tecnología? Está en el canal de mi amigo Ecos de Fe y Justicia. Está en la parte de la descripción del canal también para que lo puedan ver. Vamos a ver rápidamente de qué se trata. Este pequeño país de Centroamérica está en camino de convertirse en una potencia económica, dejando atrás la pobreza gracias a 4 factores clave: la riqueza de sus minerales, la llegada de inversiones multimillonarias, el auge de la tecnología y la increíble transformación en seguridad bajo el liderazgo de Nayib Bukele. ¿Sabías que El Salvador tiene oro, litio y cobre, los minerales más valiosos para la tecnología del futuro? Empresas gigantes como Tesla, Google y BYD están poniendo los ojos en este país, y por una razón muy poderosa. Y lo más sorprendente, El Salvador ha pasado de ser uno de los países más peligrosos a uno de los más seguros de todo Occidente. Esto no es una teoría, es una realidad. Yo les puse primero el ejemplo de la infraestructura porque es lo que les digo, cuando un país, te das cuenta que un país le está yendo bien cuando ves que las ciudades se desarrollan a niveles estratosféricos, y te das mucha cuenta que una ciudad o un país aún está luchándole cuando ves que las ciudades son pequeñas, que no hay edificios, que no hay muchos aeropuertos, que no hay mucha tecnología, que no hay mucha conexión. O sea, es muy probable que tú vayas a un país en el cual sea difícil acceder a internet, pero vas a un país de primer mundo, es muy fácil. O sea, todo es muy sencillo. Entonces es ahí una forma en la que te das cuenta rápidamente cómo está yendo el país. El Salvador posee una gran riqueza en recursos minerales, incluyendo oro, litio, plata, cobre y otros metales de alta demanda en la industria tecnológica. Estos minerales son esenciales para la fabricación de productos electrónicos, baterías de vehículos eléctricos y diversas tecnologías del presente y el futuro. Oro y plata, utilizados en joyería, tecnología y reservas de valor. Litio, un recurso clave para la producción de baterías de autos eléctricos y dispositivos electrónicos. Cobre, indispensable en la fabricación de cables eléctricos y productos industriales. La explotación responsable de estos minerales puede generar miles de empleos y convertir a El Salvador en un actor clave en el mercado global de materiales. Justamente lo que está mencionando ahorita en el video es algo que ya hemos visto anteriormente, que se había encontrado un yacimiento enorme de oro, pero El Salvador era el único, o es el único país que creo que hasta el momento no permite la minería en El Salvador. Entonces, de esa forma, en dado caso de que se llegara a minar, vaya, eso permitiría que El Salvador se convierta en un país, o sea, le permita al país continuar creciendo, seguramente. Vamos a continuar. Además, el gobierno puede utilizar los ingresos provenientes de esta industria para invertir en infraestructura, salud y educación. 2. Atracción de inversiones extranjeras. Turismo. Cada vez más empresas internacionales están interesadas en invertir en El Salvador debido a su estabilidad económica y seguridad en crecimiento. Gigantes como Tesla, Google y BYD, la empresa china de autos eléctricos, han mostrado interés en establecer operaciones en el país. Tesla necesita litio para la producción de baterías de sus autos eléctricos, y El Salvador podría convertirse en un proveedor clave. Google. Con el auge de la tecnología, Google podría expandir sus centros de datos y proyectos tecnológicos en el país. BYD y otras empresas automotrices.
La industria de los vehículos eléctricos está en auge, y la disponibilidad de recursos como el litio hace que El Salvador sea atractivo para la inversión en fábricas o ensamblaje de autos eléctricos. La llegada de estas empresas no solo generará empleos bien remunerados, sino que también fomentará el desarrollo de nuevas industrias, mejorará la infraestructura y aumentará la calidad de vida de los salvadoreños. Eso sí es muy importante, ¿no? Crecimiento del sector tecnológico y de innovación. El desarrollo del sector tecnológico en El Salvador es clave para su futuro económico. A medida que el país invierte en educación y formación en áreas como ingeniería, programación y manufactura avanzada, más empresas del sector digital y tecnológico considerarán establecerse en el país. Tiene mucha lógica, o sea, si tú tienes una base grande de estudiantes o de ingenieros, técnicos, etcétera, y una empresa se quiere instalar en tu país, en ese punto obviamente llegan y revisan cuál es la matrícula del país y dicen, ah, mira, sí, tenemos 2,000 ingenieros, 30,000, lo que sea. Entonces sí podemos, pero si tú llegas al país y ves que no, pues es que no hay ingenieros, no hay esto, no hay el otro, en ese punto esa es una barrera y es un punto para que decidan tal vez no poner sus empresas. Vamos a continuar por acá. Que pueden desarrollarse en El Salvador incluyen fabricación y ensamblaje de productos electrónicos, centros de datos y desarrollo de software, producción de baterías de litio para autos eléctricos y dispositivos electrónicos, automatización y robótica para la industria manufacturera. Si el gobierno impulsa la educación tecnológica y la capacitación en estas áreas, los salvadoreños podrán acceder a empleos de alto valor en el mercado internacional, impulsando así la economía del país. 4. Seguridad y estabilidad bajo el liderazgo de Nayib Bukele. Este es uno de los más importantes. Esta transformación en seguridad ha generado un ambiente propicio para los negocios, atrayendo no solo inversión extranjera, sino también alentando a los salvadoreños a emprender. Es un gran factor. No por nada, muchas de las empresas más importantes del mundo están en países súper seguros. Estados Unidos es verdad que tiene una tasa de criminalidad en algunos puntos del país, pero no es en todo el país. O sea, sí cuenta con cierto marco de seguridad en el país que le permite tener a personas de los más ricos del mundo. La oportunidad de convertirse en una potencia económica emergente en América Latina. Si el gobierno gestiona adecuadamente sus recursos y sigue promoviendo un entorno favorable para los negocios, El Salvador podría dejar atrás la pobreza y transformarse en un modelo de éxito y crecimiento en la región. Muchos seguramente dirán, no, es que no, es muy complicado, pero no necesitamos voltear a ver a Suiza, Noruega, a Suecia, que son países que si tú los ves son muy parecidos a El Salvador en tamaño y en población, pero volteemos a ver, por ejemplo, Costa Rica, está bajito, es un país que ha sabido salir adelante, que tiene muy buena calidad de vida, tiene una mejor calidad de vida que, por ejemplo, que México, y yo creo que hasta es más probable cuando el país es pequeño porque es más sencillo, es más fácil capitalizar todo, administrar, etcétera. O sea, cuando son pocas personas es poco más sencillo distribuir la riqueza que cuando tienes países de 100, 200, 300, 1,000 millones de habitantes, pues efectivamente es más difícil repartir la riqueza entre 1,000 millones, entre 200, 300 millones que entre 7, 10 millones. No obstante, mis hermanos, vamos a terminar rápidamente con este video porque cabe mencionar que en última visita del secretario de Estado Marco Rubio precisamente mencionó eso. Les iban a ayudar con el tema nuclear, que es otro tema bastante interesante. Generar energía nuclear no es poca cosa. Y número 2, el tema tecnológico, que iban a tratar de impulsar el tema tecnológico en El Salvador. Por lo mientras, ustedes pónganme en la parte de los comentarios si ven en El Salvador cómo ven este tema, si han visto la que se empieza a construir edificios, cómo era el tema hace 20 años, había edificios, no había edificios. Por lo que pudimos ver, el más alto es de 24 niveles, así que será muy impresionante el día de mañana ver, por ejemplo, en el San Salvador, así, muchísimos edificios. Así que yo les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, cuídense mucho, por favor, estaremos viendo para la próxima. Y recuerden que no importa si es de El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Guatemala, México, Estados Unidos, lo importante es que todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao.